Él ve y dice, pues ya no voy a dejar a todos los niños que tengo aquí ahorita, mejor se queda. Algunos de ellos crecieron, sí, y entonces él funda el oratorio, esta comunidad de hermanos que pues trabajaba en un sentido de la caridad y demás. Hoy en día pues se ha diversificado mucho. Creo que hay varios hermanos del oratorio San Felipe Neri que mis respetos, porque en estudio y conocimiento son muy buenos. Tuvimos la gracia de que varios de ellos nos dieran clases y pues han hecho algunos trabajos y aportes muy buenos, como estos trabajos del padre Armando Nogués. Tienen un muy vasto cuidado, aquí en México, un muy gran cuidado de obras de arte que se pueden apreciar mucho en La Profesa, allá en el centro. Si conocen el templo, están los oratorianos, y ellos ahí, su pinacoteca es una cosa excelente también. ¿No? Pero bueno, sí, varias cosas con ellos también. Pero, sí, el padre Armando Nogués es oratoriano. O sea, sí leemos la Biblia, sí va a estar ahí, pero como decía, no vamos a aprender de memoria citas, no. Vamos a entender todo el sentido del escrito. Para mí creo que más importante es eso, entender el sentido, lo que es el espíritu de la palabra, de la palabra como tal repetida. Si no, hacemos lo de la hija rezongona que decía, mi papá dijo. Digo, pues sí, pero a razón de que tú estudiaras, no porque por conveniencia tuya. Uh-huh. Sí, bueno, como son libros que tienen mucho de normas, no, tal vez no nos vamos a poner a leer todas las normas, pero sí entender cómo están hechas y ya cuando las leamos o nos digan de alguna, pues entender, como decía, si entendemos la época y el tiempo, sabremos discernir de por qué es que se dijo aquello o qué sentido tenga. Porque nuestro pleito a veces con los hermanos es ese, que tomen esas normas, pero en un sentido muy literal, pero también a conveniencia. Es lo que no me gusta que dicen, ahí dice que debes de guardar el sábado. Bueno, también dice que debemos de cubrir las fiestas de las espigas y de los primeros frutos y ya no hacemos nada de eso. Diga, pues ellos lo hacen, pues tampoco. No, pues está en la Biblia. ¿Por qué no lo hacen? Nomás se fijan en lo del sábado y en todo lo demás, ¿no? Que dice que en la Biblia dice que no debemos comer carne de puerco. Sí, también dice que no debemos tocar la piel de un animal muerto. Y ellos traen zapatos, ¿verdad? Que son de piel de animal muerto. Bueno, tal vez ahí estaríamos a veces muchas cosas que digo. Pero bueno, yo cuando decía eso, ¿se cumple todo o nomás unas cuantas cosas? Cualquiera de ellos dice, es que es todo. Si está en la Biblia se debe cumplir. Entonces, si la leemos, hay muchas cosas ahí que ya no cumplimos hoy en día. Entonces, hasta ellos se brincan nomás aprenden las suficientes para pelear. Digo, pero si las revisas, a veces una respuesta que alguno me daba, es que era otra época. Le digo, exactamente. Y usted quiere traer unas cosas a conveniencia que ya no son de lo que era. Respondió a su necesidad en ese momento, en bien del pueblo, en cuanto a una necesidad. Hoy en día, tal vez ya nuestra realidad es distinta, ya no existe la misma necesidad, entonces hay que reentender. ¿Sí? Ese ejemplo que les ponía del hijo, el papá le dice, cuida a tus hermanos para que no les pase nada, que no estén en peligro, que no se salgan. Se incendia la casa, pues si él entiende, o sea, el fin es que no estén en peligro, los va a llevar afuera. Si se vuelve muy duro, dice, no, mi papá dijo que nadie sale, los mata a todos. ¿Sí? Y el papá, la intención no era esa. Si se entiende bien la intención, entonces sabrá cuidar bien de ellos. Y el papá eso lo va a valorar. Igual en nuestra lectura de la Biblia. Si sabemos entender lo que es esa voluntad de Dios, entonces es valorable nuestro discernimiento. Si nomás es cumplir la ley por la ley, podemos ser como el hijo necio que no dejó salir a los hermanos. Tal vez nuestro hablar de judíos hoy en día también es una complicación, porque ¿quiénes son los judíos en realidad? O diríamos, por ejemplo, bueno, cuando hablamos de esto, hablamos, por ejemplo, de hebreos, hablamos de israelitas y hablamos de judíos. Son la misma gente, ¿no? Si lo piensan de una forma, bueno, cuando leemos en la Biblia, es la misma gente, pues es el pueblo de Israel, el pueblo elegido,
Hay unas complicaciones ahí que son de tiempos. Por ejemplo, cuando hablamos de hebreos, si hablamos del pueblo que es casi desde tiempos de su ser nómada, ¿sí? Cuando hablamos de israelitas, si hablamos de lo que es lo que fuera la gran nación de Israel, con el tiempos, bueno, entendido desde de Jacob, el patriarca Jacob, pero más que nada también cuando David, el imperio, el reino de Israel, ¿sí? Y cuando hablamos de judíos, bueno, ahí todavía tenemos una complicación más, porque en el tiempo de Jesús, o sea, son israelitas porque son de esa nación, pero son los judíos que son de la región de Judea y los galileos que son de la región de Galilea, ¿sí? Dicen, son distintos, ¿no? Pero la misma gente, ¿o cómo? Es como nosotros, somos mexicanos, pero por ejemplo hay quienes son de Monterrey, otros de Michoacán, otros veracruzanos, son de regiones distintas, pero todos enfocados en una misma nacionalidad, ¿sí? En el tiempo de Jesús se hablaba de Israel como todo este pueblo descendiente, pero dividido en regiones. Jesús propiamente, que dicen, ese era judío, Jesús era Galileo, porque era la región de Galilea, ¿sí? Podemos decir que es un israelita de Galilea. Ahora en nuestra época, como que hablamos de judíos, hablamos como de una raza, ¿no? En esa razón. Y los ponemos a todos en el mismo costal, casi, casi, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús no tanto. Y todavía había que haber complicaciones, porque cuando hablamos del judaísmo, habría que entender a qué nos referimos ahora también, porque hablamos de judíos que judaizan en cuanto que profesan la religión judía. Y otros hay judíos que no profesan religión, hasta hay judíos ateos, pero son de esa raza. Entonces, se vuelve una complicación ahí medio curiosa para nuestra época, que no puede compararse con el tiempo de Jesús. Yo me atrevo a decir que de lo que era el judaísmo propio del tiempo de Jesús, de eso no quedó gran cosa. Cambió con el tiempo, con los años. El pueblo de Israel, el pueblo judío, ciertamente defendió su fe, pero tuvo que irse acoplando también a un tiempo de un gran exilio que vivieron todos ellos fuera de Israel, andando por distintos pueblos, viviendo situaciones muy difíciles de persecución, de destierro, los corrían de algunos países y demás, teniendo que buscar la manera de sobrevivir, bueno, la historia que sabemos del Holocausto y todo esto, y luego venir a un momento en el cual buscan ellos regresar a Israel y que les permiten ahí con las Naciones Unidas y todo volver a ser un Estado judío, vuelven a otra vez a ser Israel, reaparece como nación, aunque tienen que eliminar a otros que eran los palestinos, ¿verdad? Y que hasta la fecha están en un pleito que oímos a cada rato ahí, que están en guerra ahorita, ¿no? Pero no son lo mismo de esa época. Y dentro del judaísmo, de los judíos, también hay una situación muy fuerte porque hay unos muy ortodoxos, que los vamos a ver luego con sombrero y delitos, y otros más, como que más ligeros en el asunto. Hasta el mismo judaísmo tiene sus diversificaciones ahí, ¿no? Hay unos que son muy apegados a la ley y hay otros que como que también se van en ese sentido no, es que hay que entenderlo, hay que meditarlo. Yo, tal vez, como que ellos no son mucho de aceptar una idea de lo diverso, pero bueno, hay un cierto orgullo también de identidad. Pero les ha pasado como a nosotros, que el cristianismo pues, tuvo muchas divisiones, ¿no? Tenemos cristianos ortodoxos, los ortodoxos están los de rito griego, rito no sé qué tanto, y luego tenemos un montón que sí, de todos los hermanos protestantes de los puritanos, luteranos, anglicanos, bautistas, evangelistas, todos cristianos, pero con diferentes. Hasta en el judaísmo hay también cierto sentido de sectarismos. Que claro, a ninguno de ellos le gusta que diga algunos, bueno, unos muy conservadores, nos les enojaría mucho esta idea, pero pues en la realidad también hay una cierta división. Y ahí aparecen luego otras, por ejemplo, ahí en África hay un pueblo que se dice como judío, pero que todos son de color. Sí, sí. Y ellos profesan según un sentido judaísta.
Y dice, pero a ver, pues, como que no les vemos mucho con relación con los otros. Hasta existe una tradición de ellos de historia que dicen que son descendientes del encuentro de la reina de Saba con el rey Salomón. No sé si recuerdan eso, que viaja la reina de Saba para conocer a Salomón y que le lleva muchos regalos porque oyó hablar de su sabiduría. Después de conocerlo, regresa ella convencida, así que un sabio, este hombre de Dios, ¿no? Y este pueblo dicen que pues, ella regresó embarazada del rey Salomón y que todos ellos son descendientes de eso, ¿no? Entonces son judíos. Y dice, pues, bueno, tradiciones medio curiosas, ¿no? Pero eh, pasa eso. Sí, hay hermanos muy conservadores, hay otros que no tanto. Ahí varía mucho también, pero bueno, ya tendríamos que meternos en un estudio del judaísmo, historia del judaísmo y demás para ir comprendiendo. Pero sí, es un relajo también ahí medio tremendo. Y sí, los más conservadores son muy estrictos en eso. Es parte de algunos, pero bueno, ya. Es como entre nosotros también hay padrecitos más odiosos que... Sí, ¿no? Que llega uno y dice, híjole, este cuate... decía Facundo Cabral, no sé por qué le dicen cura si es la pura enfermedad. Digo, si llega a suceder, bueno, pues es tal vez a cuestión de personalidad y no tanto de la doctrina, ¿no? Que dicen, ¿por qué los curas? No, hay unos que son así. Pero por la religión católica enseña eso. No, no, el catolicismo no. Que algunos tengan esa actitud pues, es distinto. Pero, pero tal vez también con ellos les pase, ¿no? Yo creo que sería como algo parecido, ¿no? Muy duros y demás. Pero bueno, no tendría yo ni nada como para explicar de por qué de eso. La próxima semana nos estamos viendo para continuar este, taller. Muchas gracias. Y bueno, ya traen la tarea hecha para que vayamos trabajándolo. Entonces, ahora sí, el capítulo primero del libro del Pentateuco. Bien, buenas tardes, gracias. Un orato. Sí. Levántate, continúa tu andar, necesitamos que derrotes a la fragilidad, porque el luchar de tu corazón nos dejará retornar.